Hola, buenas tardes a todos. Estamos aquí para presentar un documento de consenso del Grupo de Cuidado de la Piel de la Sociedad Española de Enfermería, que junto con el Grupo Científico de Pediatría, bueno, pues daros la bienvenida a todos para esta sesión en la que nos van a presentar, como decía antes, pues el documento de consenso de cuidados de la piel relacionados con la dermatitis de pañal en neonatos. Comentar que la Sociedad Española de Enfermería Neonatal estamos potenciando y incentivando mucho trabajos de investigación para poder compartir con vosotros. Sin más preámbulos, voy a dar paso a Pablo García, que es el coordinador del grupo de cuidados de la piel de la Sociedad Española de Enfermería Neonatal. Adelante, Pablo, cuando quieras. Hola. Bueno, María José, muchísimas gracias. Bueno, en primer lugar, es para mí un verdadero placer, es un honor poder estar aquí hoy con vosotros, con vosotras, para poder presentar o para ser parte de esta presentación de un documento de consenso que desde hace años se nos hacía esencial poder tenerlo, sobre todo para las enfermeras neonatales. Es por ese motivo que, antes que nada, me gustaría agradecer a la Sociedad Española de Enfermería Neonatal, a su junta directiva, a todos los miembros del grupo de cuidados de la piel, por su implicación y por su fuerza para poder intentar realizar innovaciones o documentos o herramientas de este calado, y que estoy convencido van a ser muy útiles para el trabajo clínico diario de todas las enfermeras que nos dedicamos al cuidado del paciente neonatal o de los neonatos y recién nacidos. A su vez, también querría dar las gracias a las autoras que han participado, esencialmente a las primeras, que son las coordinadoras de la autoría, ¿vale? A Isabel y a Carmen, muchísimas gracias, pero también han sido 13 autoras las que han participado, junto a 6 revisoras externas, expertas también en el cuidado de la piel. Y por supuesto, como no podía ser de otra forma, también agradecer a el grupo científico Grupo Nacional de Estudio y Asesoramiento de Úlceras por Presión, GNAUPP, por dar su acreditación e por el interés científico que tiene este documento. Y, por supuesto, también dar las gracias a las asociaciones de padres y madres de prematuros, ¿de acuerdo? Y de neonatos, que también han apoyado y han revisado este documento esencial para el cuidado de la piel de los más pequeños. También me gustaría explicaros un poco que este documento lo tendréis en breve, lo tendréis alojado en la página web de la Sociedad Española de Enfermería Neonatal, así como en la página web de UPP Pediatría. Y también será para las socias de la Sociedad Española de Enfermería Neonatal, se les enviará un correo con el documento de consenso. Y ya para finalizar y dar paso a lo que realmente nos importa hoy, que es hacer la presentación de este documento, me gustaría recordar a las compañeras que forman parte del grupo de cuidados de la piel del neonato de la Sociedad Española de Enfermería Neonatal, que en breve lanzaremos una convocatoria de reunión para poder informaros sobre cómo van el resto de los 4 documentos que ya están también en una fase muy avanzada y que en breve espero puedan ver la luz en el mismo formato que estamos haciendo actualmente. Y vamos a presentar en primer lugar a Isabel Fernández, que nos va a hablar sobre la prevención para la dermatitis del pañal. Buenas tardes. Antes de iniciar la presentación, me gustaría dar las gracias a la Sociedad Española de Enfermería Neonatal y al Grupo de Cuidados de la Piel por contar conmigo en la elaboración de este documento de consenso. Os estaréis preguntando el por qué un documento de consenso sobre la dermatitis del pañal. ¿Cuáles son las razones que justifican la realización de este documento de consenso? Pues bien, en primer lugar, la dermatitis del pañal es una afección con una alta incidencia
debido a que la piel del área del pañal se encuentra expuesta a una serie de condiciones adversas, como son el contacto con la orina y las heces, así como la oclusión y la fricción que produce el uso del pañal. Todo ello puede conducir al deterioro de la función de barrera de la piel y favorecer la aparición de una dermatitis. Además, esta alteración de la piel es una fuente considerable de disconfort en el recién nacido, que se manifiesta por periodos agudos de llanto, de agitación, incluso alteraciones del sueño. Y bueno, no solamente en el recién nacido, sino también es una fuente de estrés en la familia y en los profesionales sanitarios implicados en la atención del neonato. Actualmente nos encontramos que existe una gran variabilidad clínica en los cuidados que se llevan a cabo en el área del pañal. Y bueno, esta variabilidad clínica es ocasionada en parte, bueno, por la escasez de ensayos clínicos al respecto y por una falta de consenso respecto a las prácticas de cuidado entre los profesionales sanitarios. Por ello, este documento pretende proporcionar un estándar de atención y de coherencia en los cuidados. Los objetivos, por tanto, del documento son dotar al profesional sanitario de las herramientas clínicas necesarias para la evaluación de la piel, para la prevención y tratamiento de la dermatitis del pañal, y así vamos a reducir la variabilidad de las prácticas profesionales y a mejorar la calidad de los cuidados del área del pañal. Y todo ello a través de la recopilación de información y de recomendaciones basadas en la evidencia científica. Para la elaboración del documento se han seguido las directrices contenidas en el Manual Metodológico de elaboración de guía de práctica clínica en el Sistema Nacional de Salud, concretamente en su versión de actualización del año 2016. El primer paso en la creación del documento de consenso fue la constitución del grupo elaborador, el cual está formado por diversos profesionales sanitarios dedicados tanto al ámbito asistencial como docente e investigador. Entre ellos nos podemos encontrar enfermeros y enfermeras especialistas en pediatría, enfermeras de neonatología y pediatras neonatólogos de diferentes localizaciones geográficas. Por lo tanto, tenemos un documento de consenso de carácter multidisciplinar y tanto Carmen como yo, tal y como ha comentado Pablo, hemos actuado como coordinadoras de autoría. La segunda fase fue la formulación de las preguntas clínicas, las cuales siguieron el formato PICO, población, intervención principal, comparación y outcome, o resultado de interés. Y aunque es complicado resumir todas las preguntas PICO que se llevaron a cabo para realizar la búsqueda bibliográfica, estas estuvieron fundamentalmente dirigidas hacia el uso de los diferentes productos de higiene, el uso de pañales y el tratamiento de la dermatitis del pañal de acuerdo al tipo o a las características de las lesiones. Posteriormente se llevó a cabo una búsqueda bibliográfica a través de los términos MES identificados en la formulación de las preguntas PICO, en las bases de datos de PubMed, de Cielo y de Quidim. Estos términos MES fueron combinados con los operadores booleanos AND y OR en las bases de datos citadas con anterioridad. Y más tardíamente el metabuscador UpToDate fue utilizado para ampliar la búsqueda de la información. Se han incluido artículos en castellano e en inglés y se priorizó la inclusión de guías de práctica clínica, de revisiones sistemáticas, de metaanálisis y de ensayos clínicos aleatorizados. La búsqueda se inició en noviembre de 2019, pero ha sido progresivamente actualizada hasta septiembre de 2021, ya que, bueno, como todos sabéis, nos pilló de lleno la pandemia y los profesionales sanitarios no estaban disponibles en ese momento para hacer la redacción de los capítulos.
El documento incluye un total de 54 artículos, los cuales han sido utilizados para la redacción de los capítulos y la creación del documento. Además, una vez que el documento ha sido creado, este ha sido revisado por diversos colaboradores externos expertos en el tema, así como sociedades científicas y asociaciones de familiares que avalan la utilidad de este documento. Entre los principales puntos clave que nos podemos encontrar en el documento son que el recién nacido posee una inmadurez cutánea que va a incrementar su susceptibilidad a padecer lesiones de la piel. Además, esta inmadurez va a ser mayor en el prematuro y mayor cuanto menor es la edad gestacional. Esta inmadurez propia de la piel de recién nacido, junto con las condiciones adversas del área del pañal, ocasionan que la dermatitis del pañal, tal y como he comentado anteriormente, sea una afección de la piel con bastante incidencia o con bastante prevalencia. Se estima que aproximadamente entre un 7, alrededor de un 35% de los niños en algún momento de su infancia va a tener una dermatitis asociada al área del pañal. Y además, esta incidencia es mucho más elevada durante las primeras 4 semanas de vida, estimándose que aproximadamente un 25% de los niños tendrán una dermatitis del pañal las primeras 4 semanas de vida. No obstante, el pico máximo de incidencia lo vamos a encontrar entre los 9 y los 12 meses. Entre los principales factores de riesgo nos vamos a encontrar los cambios frecuentes de pañal, el cuidado deficiente de la piel y el uso de productos de limpieza agresivos. Además, el elevado número de deposiciones y el uso de antibióticos también parece aumentar la probabilidad de padecer una dermatitis del pañal. Sin embargo, la lactancia materna hemos encontrado que puede ejercer un efecto protector, ya que las heces de los niños que son amamantados tienen un pH más bajo, tienen menos contenido de ureasa y menos actividad de lipasa y proteasa que los niños que son alimentados con fórmula. Bueno, ¿y cómo se manifiesta esta dermatitis del pañal? Bueno, pues la respuesta de la piel ante las condiciones adversas propias del uso del pañal va a ser un aumento de la exfoliación, un eritema y la aparición de pápulas o vesículas. No obstante, el primer signo claro de dermatitis del pañal que nos vamos a encontrar es la aparición de un eritema. Según la severidad de este eritema va a ir acompañado de pápula y o de vesícula. En los casos más graves o en las formas más severas nos vamos a encontrar también erosiones y úlceras. La complicación más frecuente de la dermatitis del pañal va a ser la sobreinfección de las lesiones por Candida albicans y el diagnóstico lo vamos a realizar a través de una escala validada, que es la escala de evaluación clínica del grado de dermatitis del pañal, que nos va a permitir valorar esa piel. Esta escala fue desarrollada por Stamatas et al. En el año 2014 y fue adaptada al contexto español en el año 2017. Para ayudarnos un poco, pues podemos utilizar también la infografía, que es de manera más gráfica. No obstante, pese a la utilización de esta escala, a la valoración de la piel, si nos encontramos en el caso de que se produce una dermatitis del pañal y la tratamos, pero no se produce una mejoría de estas lesiones asociadas, es importante que la piel también sea valorada por parte de un especialista, ya que hay otras patologías de la piel que pueden compartir signos o síntomas con la dermatitis del pañal y bueno, pueden enmascararlas. Bueno, ahora vamos a hablar de prevención, pero los pilares tanto
de la prevención como del tratamiento de la dermatitis del pañal, que posteriormente os hablará Carmen, van a ser la higiene de la zona, el uso adecuado de pañales y la aplicación de productos de barrera. No obstante, también es fundamental realizar una buena educación de los padres y cuidadores sobre el tipo de productos a utilizar, tanto en la higiene como en el uso de pañales como en la aplicación de productos de barrera. ¿Cuál va a ser nuestro objetivo en la prevención? Bueno, pues en la prevención tenemos que intentar mantener la piel del área del pañal íntegra, evitando todas esas condiciones adversas que sabemos que inciden en la producción de la dermatitis. Es decir, tenemos que evitar la humedad, que evitar los irritantes y la fricción. Y bueno, vamos a hablar de cada uno de ellos. Con respecto a la higiene de la zona. Bueno, importante, siempre que la zona del área del pañal esté limpia y seca, ya que así vamos a evitar que la piel se sobrehidrate, vamos a evitar también la fricción y vamos a evitar el contacto excesivo con la orina y las heces, con todos aquellos condicionantes que nos pueden precipitar la aparición de una dermatitis. Claro, y aquí podéis pensar, vale, hay que mantenerla limpia y seca, pues podríamos hacer una limpieza de manera un poco más excesiva, un poco más controlada. Pero realmente se ha visto que no es necesario hacer una limpieza en exceso de la zona, porque si lo hacemos vamos a aumentar también las lesiones mecánicas y vamos a tener mayor riesgo de producir daños en el estrato córneo que favorezcan la aparición de una dermatitis. ¿Cómo vamos a realizar la higiene? Pues lo recomendable es realizar una higiene suave del área con agua tibia, utilizando un algodón, gasa o un paño suave. Alternativas a este tipo de higiene tenemos los limpiadores líquidos. Limpiadores líquidos formulados específicamente para el recién nacido. Y si comparamos estas dos intervenciones, la higiene con limpiadores líquidos y la higiene con agua tibia, nos encontramos que en general los limpiadores líquidos tienen una buena tolerancia. Y realmente no se han encontrado diferencias significativas entre un modo de limpieza u otro. No obstante, la recomendación con respecto a los limpiadores líquidos es que estos no es que deban usarse, sino que pueden usarse. Los estudios que nos encontramos al respecto, que comparan los limpiadores líquidos con la higiene con agua tibia, en principio son muy escasos, no tienen una metodología de carácter consensuado y nos encontramos también con el problema, entre comillas, de que algunos estudios han sido realizados por grupos de expertos financiados por la industria, por lo que, bueno, los resultados pues, podrían ser un poco controvertidos en este ámbito. No obstante, si decidimos realizar la higiene de la zona con un limpiador líquido, estos deben de tener unas ciertas características. Es decir, deben de tener un pH neutro o ligeramente ácido y deben estar exentos de alcoholes y de sustancias irritantes. También deben estar libres de jabones. Se ha visto que este tipo de formulación dentro de los limpiadores líquidos no altera el manto ácido de la piel y por lo tanto mantiene sus propiedades antimicrobianas y tampoco altera el proceso de maduración de la función de barrera en los recién nacidos a término. Respecto al uso de emolientes, si hacemos mención a una de las últimas revisiones sistemáticas
al respecto nos dice que el uso de emolientes no va a evitar la aparición de eczemas y que además pueden tener algunos efectos adversos, como son la mayor probabilidad de infecciones cutáneas. Por lo que, en principio, no se recomienda el uso de emolientes para la higiene de la zona, a no ser que existan razones específicas que justifiquen su uso. Y bueno, la última alternativa que tenemos para la higiene de la zona es el uso de toallitas húmedas, uso cada vez más extendido. Y volvemos a lo mismo, si comparamos el uso de toallitas húmedas con la higiene con agua tibia, la evidencia científica actual nos dice que no existe una superioridad clara entre un método de limpieza y el otro, y que además tampoco no se perciben efectos adversos claros con el uso de toallitas húmedas. Al igual que en los limpiadores líquidos, estas toallitas deben de tener unas características esenciales para poder respetar la piel del recién nacido, y es que deben de contener sustancias amortiguadoras del pH para mantener esa ligera acidez de la piel y preservar la función de barrera, y también deben estar libres de irritantes como el alcohol, los perfumes, aceites esenciales y el jabón. Una característica de las toallitas es que contienen gran cantidad de agua, y esta gran cantidad de agua puede ser un medio ideal para el crecimiento de bacterias y de microorganismos. Por lo que sería también interesante que estas toallitas incluyesen preservativos o conservantes que evitasen este crecimiento de bacterias, siempre y cuando sean bien tolerados por la piel del recién nacido. ¿Cómo vamos a llevar a cabo la limpieza? Siempre la limpieza se va a llevar a cabo desde el área genital hacia atrás, para evitar el contacto de las heces con el área genital, y importante que en el caso de que exista meconio o heces adheridas, para no friccionar o no retirarlas de forma agresiva, pues se puede utilizar un algodón impregnado en aceite o una loción oleosa para poder retirarla. Aceite o loción oleosa también destinado específicamente con una formulación específica para recién nacidos. Con respecto al secado, el secado siempre hay que hacerlo de forma muy delicada, sin friccionar, de forma muy suave, bien a toques o dejando la zona al aire durante unos minutos. Bueno, ¿y qué pasa con los pañales? ¿Qué tipo de pañales son los más recomendables? Bueno, los estudios que comparan los pañales desechables con los pañales no desechables, aunque no lo concluyen de manera clara con respecto a la incidencia de la dermatitis del pañal, se encuentra que hay mayor incidencia en los pañales no desechables, pero estos estudios tienen un tamaño muestral bastante pequeño y no encontramos mucha heterogeneidad en el uso de los pañales. Son muy diversos, por lo que, bueno, no se puede concluir de manera clara. Pero nos encontramos otros estudios que nos dicen que es cierto que el uso de pañales desechables, superabsorbentes y transpirables son un factor determinante tanto para la incidencia como para la severidad de la dermatitis del pañal. La tecnología de los pañales ha ido evolucionando en el tiempo y ahora tenemos pañales con geles superabsorbentes que consiguen que la piel del recién nacido esté seca durante más tiempo y además conservan un pH cutáneo más fisiológico.
No obstante, continuamos con el problema de la transpirabilidad. Bueno, el propio uso del pañal, la propia oclusión que produce el pañal, nos va a incrementar la humedad, nos va a incrementar el calor y la concentración de dióxido de carbono. Y este medio es un ambiente ideal para el crecimiento y para la supervivencia de Candida albicans, microorganismo que hemos visto anteriormente, que es más habitual que causa la sobreinfección de las lesiones. ¿Qué nos dicen los estudios al respecto? Pues que el uso de pañales transpirables, además de disminuir la incidencia de dermatitis del pañal, también van a controlar las infecciones por Candida albicans, ya que esta transpirabilidad produce una disminución de la concentración de dióxido de carbono. Nos encontramos también otros estudios que han comparado la eficacia de los pañales convencionales con pañales impregnados en formulaciones de óxido de zinc o de vaselina. Estos pañales impregnados en estas formulaciones han conseguido resultados favorables, pero el problema que nos encontramos, que son pañales bastante costosos y que, bueno, que realmente podríamos conseguir los mismos resultados añadiendo al pañal convencional este tipo de formulaciones. La talla del pañal. Pues la talla del pañal debe ser adecuada al tamaño del recién nacido, del neonato, ya que un pañal demasiado ajustado nos va a aumentar la fricción y el contacto con la orina y las heces, y un pañal demasiado holgado va a disminuir la capacidad de absorción y por lo tanto vamos a tener más humedad y más sobrehidratación de la piel. Se recomienda que cada 2-4 horas se realice el cambio de pañal aproximadamente y siempre que exista una deposición. Y además es aconsejable dejar la piel de la zona del pañal al aire siempre que se pueda, airear la zona. Muy importante, durante los cambios de pañal, siempre la valoración de la piel, porque nos va a permitir realizar una detención precoz de los posibles casos de dermatitis del pañal. Bueno, el uso de productos de barrera es una práctica recomendada por los profesionales sanitarios y en lo que concierne a la prevención, los productos de barrera los vamos a utilizar con el objetivo de preservar la función de barrera de la piel, de mantener un estrato córneo sano, de alejar la humedad y los irritantes y de evitar la fricción. Y aquí nos encontramos diversos estudios con diversas formulaciones. Con respecto a los productos de barrera a base de óxido de zinc y de vaselina, nos dicen que estos productos pueden tener un efecto protector de la humedad y que además nos van a ayudar a reducir la severidad de la dermatitis del pañal. Pero también se han realizado otros estudios con otro tipo de formulaciones, óxido de zinc con lanolina, óxido de zinc acético de bacalao, óxido de zinc de espantenol, parafina macerada de abeja o de espantenol. Y estos estudios nos dicen que también tienen un efecto positivo. Sin embargo, los estudios que usan con respecto al uso de oxiquinolona, de oxina al 2% de vitamina A, no se han encontrado evidencias cabal en su uso en la prevención. No obstante, los estudios realizados al respecto de los productos de barrera son de consistencia metodológica heterogénea, tamaños muestrales pequeños y bueno, realmente no nos permite realizar una formulación clara con respecto a un estándar de oro en los productos de barrera. Pero los productos de barrera más investigados y comúnmente recomendados
son los que contienen óxido de zinc y vaselina o vaselina, ya que estos productos van a formar una capa lipídica sobre la piel que la va a mantener aislada del contacto de la humedad y de los irritantes, y por lo tanto es útil para prevenir la aparición de la dermatitis. Este tipo de productos lo podemos encontrar en diversas formulaciones, es decir, los podemos encontrar en forma de pastas, de cremas, de lociones, de ungüentos, pero los más habituales y los más usados son las cremas y las pastas. En el adulto con incontinencia es común también el uso de productos de barrera no irritantes o no steam barriers. Estos productos están realizados a base de silicona, de dimeticona o polímeros de acrilato, y además se encuentran libres de alcohol. Su utilidad es que forman una capa protectora transpirable sobre la piel que la va a proteger. Estos productos pueden ser usados realmente en la población pediátrica y neonatal, pero actualmente no encontramos evidencias que avalen su uso. Bueno, como he comentado anteriormente, aunque la recomendación de aplicar productos de barrera en la prevención es una práctica habitual entre los profesionales sanitarios, su aplicación, sin embargo, en ocasiones es un poco controvertida, dependiendo de las características de la piel de ese neonato. Y aquí vamos a tener dos escenarios posibles. Un recién nacido, un neonato sin riesgo de padecer dermatitis del pañal, y aquel que tiene riesgo de padecer dermatitis del pañal. Si decidimos aplicar productos de barrera en un neonato sin riesgo de dermatitis del pañal, siempre vamos a elegir productos que tengan una composición simple y que sean fáciles de aplicar y fáciles de retirar, porque así vamos a minimizar las lesiones mecánicas. Y también es importante que estos productos nos permitan valorar la piel sin dificultad, que es la principal herramienta que tenemos para la detención de la dermatitis. ¿Y qué pasa con los recién nacidos con riesgo de dermatitis del pañal? Bueno, pues aquí sí que es necesario utilizar un producto de barrera. Se debe de utilizar en cada cambio de pañal y, bueno, como he comentado anteriormente, los más usuales, los más extendidos son la aplicación de óxido de zinc en forma de crema o pasta. Y el único problema que nos podemos encontrar con la aplicación de óxido de zinc es que produce un blanqueamiento de la piel. Y este blanqueamiento pues, nos puede dificultar un poco la valoración a posteriori de esa piel. Con respecto a la diferencia entre las cremas y las pastas, pues la crema contiene mayor cantidad de agua que la pasta y su aplicación y retirada va a ser mucho más sencilla. Y por lo tanto vamos a tener menos riesgo de lesionar la piel. Pero si tenemos un ritmo de defecación elevado y además las heces son de carácter acuoso, el uso de la crema va a dejar la piel del neonato en riesgo mucho antes que el uso de la pasta. Por lo que se recomienda en esos casos usar formulaciones en forma de pasta, ya que tienen mayor adherencia. Con el uso de las pastas tenemos que tener en cuenta que en cada cambio de pañal, para no lesionar la piel, retiraríamos solo la cantidad de pasta imprescindible y volveríamos a aplicar producto siempre que fuese necesario, con el objetivo de proteger la piel ante estos irritantes. Y bueno, nada más. Muchas gracias por vuestra atención. Hasta aquí la prevención. Bueno, en primer lugar, dar las gracias a Isabel Fernández por su excelente exposición, y veo que en el chat ya se está generando ese movimiento, esas preguntas que son tan necesarias y que seguro posteriormente podremos tocar algunas de ellas. Simplemente me gustaría decir que Isabel es doctora por la Universidad de Almería,
¿vale? Enfermera especialista en pediatría y fisioterapeuta. Además, es profesora ayudante doctora del Departamento de Enfermería y Fisioterapia y Medicina de la Universidad de Almería. ¿De acuerdo? Por lo tanto, nada más y nada menos que una experta que se está dedicando precisamente a intentar investigar sobre este problema y sobre todo dirigido hacia el cuidado de la piel de los más pequeños. Muy bien, dicho esto, ahora a continuación vamos a hablar sobre el tratamiento. Como consideramos y como siempre pensamos en el grupo de la piel, es muy importante o casi más importante la prevención que el tratamiento, pero todos sabemos y todas sabemos que una vez nos toca tratar, nos interesa tener las claves de la mejor prescripción enfermera que podamos realizar. Por ese motivo contamos con Mari Carmen Alonso, que también es coordinadora de autoría de este documento de consenso y que es enfermera especialista en pediatría y que actualmente está trabajando en el Hospital Universitario de Donostia. Quería agradecer pues eso, el haber podido formar parte de este documento, de la autoría de este documento de consenso y también agradecer el poder estar aquí ahora presentándolo. Además, quería agradecer a toda esta gente que está aquí viéndonos, pues eso, pues por su interés y que de verdad esperamos de corazón que este documento os sirva, que le saquéis provecho. Bueno, en cuanto al tratamiento, pues como ya ha venido diciendo Isabel, tanto en la prevención como en el tratamiento hay una serie de elementos esenciales, una serie de medidas esenciales que son pues, los pañales, la limpieza y los productos. Aquí, además, añadimos que también está incluida en la prevención pues, la formación de los profesionales y la educación de padres y cuidadores. También, como ya ha señalado Isabel, debemos tener en cuenta a la hora de utilizar formulaciones en el tratamiento pues que tienen que ser lo más simple posibles para evitar alteraciones locales o sistémicas y que debemos utilizar los productos que sean los más investigados. Bien, esta es digamos, el algoritmo de tratamiento que aparece en el documento de consenso y lo voy a dividir en dos partes, digamos. El tratamiento, en un primer lugar, enfocado a aquellos casos en los que hay una piel intacta, que hay un eritema, que sería el lado izquierdo, digamos, de la diapositiva, y luego en el lado derecho, pues el tratamiento enfocado en el momento en el que la piel ya está rota, ¿vale? Entonces, aquí tenemos, como digo, lo que aparecía en el lado izquierdo de la diapositiva anterior, el caso en el que tenemos la piel intacta, hay un eritema, es decir, la barrera epidérmica está dañada, pero no se ha roto. En este caso, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Bueno, aquí tenemos una fotografía de un caso, por ejemplo, de un caso que sería, pues eso, aparece un eritema y en este caso, lo primero, tenemos que tener en cuenta que los cuidados básicos tienen que aparecer siempre, a lo largo de todo el camino del tratamiento también. Entonces, en este caso, por ejemplo, del eritema, lo que aplicaríamos sería un producto barrera, como ya hemos comentado, a base de óxido de zinc, y posteriormente, bueno, este producto barrera es muy importante, hay que aplicar una gruesa capa, luego diré el porqué. Y encima de este producto barrera, la aplicación de vaselina. La vaselina la aplicaremos, como pone aquí, como decorando un pastel, ¿vale? ¿Es imprescindible la vaselina? No, pero que nos puede ayudar, sí. En este caso, la vaselina, la función, la que tiene la vaselina en este caso es abrir ese pañal, pues lo que se nos quede pegado al pañal sea la vaselina y no el producto barrera. En el caso de que haya una sospecha de cándida o que tengamos ya constatado que hay una cándida positiva, aplicaríamos a lo anterior un antifúngico en crema. Lo aplicaríamos 2 veces al día y bueno, lo que hay que hacer es seguir un poco seguir la ficha técnica, lo que nos recomienda la ficha técnica. En el caso de que la piel esté rota, pues no hay sospecha de cándida, lo que hacemos en este caso es aplicar hidrocoloide en polvo. Además de lo anterior, un hidrocoloide en polvo y lo demás igual, producto barrera y vaselina. Y en el caso de que hubiera una sospecha de cándida o cándida positiva ya constatada,
pues aplicaríamos un antifúngico en polvo en este caso, y luego lo mismo que en el caso anterior, hidrocoloide en polvo, es decir, la única diferencia es que aquí añadiríamos el antifúngico. Hidrocoloide en polvo, producto barrera y la vaselina. El antifúngico en polvo, ¿por qué? Porque normalmente estas lesiones suelen ser más húmedas y lo que intentamos evitar es un poco ese exceso de humedad, intentar evitar un poco el hacer masa, por decirlo de alguna manera. El producto barrera, su finalidad es restaurar el estrato córneo lo antes posible para evitar el empeoramiento de las lesiones. ¿Pero de qué manera lo hace? Pues a través de la actuación de sus principios activos propios de ese producto barrera, pero además, y aquí viene la importancia de colocar la capa gruesa, aislando la lesión, para proteger la lesión de las condiciones que se dan bajo el pañal, que son desfavorables, esto completamente, las heces, la fricción, la orina. Además, esta capa gruesa, aunque no aparece aquí, nos va a ayudar a la hora de, en el momento, por ejemplo, del cambio, que haya hecho una deposición, a la hora de tener que retirar, nos puede ayudar a evitar retirar toda la capa. Nos va a ayudar a que solamente quitemos a lo mejor la capa más externa, etc. Y luego lo que tendremos que hacer es volver a reaplicar. Como decimos aquí, pues no hay que retirar el producto si no es necesario y hay que reforzar la capa siempre que se precise. La limpieza del producto barrera, pues como ha dicho antes Isabel, realmente el óxido de zinc, sobre todo si son pastas, pues luego son más dificultosas de retirar y se suelen utilizar aceites. Lo importante es que a la hora si utilizamos aceites, lo que tenemos que hacer es luego retirarlos, porque estos hacen una capa impenetrable, digamos, ¿no? al tratamiento. Entonces, si tenemos que aplicar posteriormente un antifúngico, por ejemplo, pues no nos va a servir de nada, no va a hacer su efecto. Y si echamos una crema o una pasta, cualquier barrera que echemos, probablemente se patine, deslice. Entonces eso, si utilizamos aceites, importante luego retirarlos. En cuanto al hidrocoloide, ese producto barrera, pues bueno, pues lo mismo, lo que se busca es propiciar un ambiente adecuado para la cicatrización, para que esa piel sane lo antes posible y evitar complicaciones. Y luego el producto barrera aquí también tiene el efecto de protegerle de las condiciones externas. Digamos que hace efecto apósito, como si fuera un apósito que aísla a esa lesión del medio. En cuanto al hidrocoloide, es importante retirar el sobrante del hidrocoloide antes de aplicar el producto barrera. Y luego, ¿cuándo dejamos de usarlo? ¿Cuándo dejamos de usarlo? Pues lo dejamos de usar en el momento en que ya nos adhiera a esa piel. Cuando ya nos adhiere es que ya no se necesita y seguiríamos simplemente pues, con el producto barrera y la vaselina. Como digo aquí también, como he dicho anteriormente también, con el producto barrera no es necesario retirarlo de forma sistemática y hay que reaplicarlo siempre que se precise. La retirada del hidrocoloide a la hora de limpiarlo se retira de forma muy muy suave con agua templada. Siempre hay que tener muchísimo cuidado a la hora de las limpiezas y debemos de evitar ese arrastre que suele hacer con el pañal, pues de las heces, de la crema y todo ese tipo de cosas. Bueno, en general se trata de promover la curación en un ambiente húmedo, aunque suene extraño, por lo que no deben realizarse descansos al aire. Así como en la prevención sí, es muy aconsejable hacer descansos al aire, quitar el pañal durante periodos. Aquí no, y tampoco utilizar oxígenos o el chorro de oxígeno típico que hemos solido ver yo creo que en todas las unidades o cualquier otro método con intención de secar. Estos son dos ejemplos de nuestra unidad, recogidos en nuestra unidad, en el que se ve un poco el resultado, pues eso, de aplicar este tipo de tratamientos, ¿no? Con oxígeno o con otros tratamientos que pretenden secar. Se forma una costra y se produce sangrado. Son además lesiones que se vuelven muy, muy dolorosas. Por lo tanto, hay que evitarlo. Por supuesto, si hay dolor, pues como hacemos con el resto de los procedimientos dolorosos, pues utilizaremos el chupete, la sacarosa. Vale, cuando he hablado antes de la sospecha de infección, ¿cuándo vamos a sospechar realmente que hay una infección en una dermatitis del pañal? Pues siempre y cuando al tercer día esa lesión no haya mejorado.
o incluso haya empeorado. Ahí hay que empezar a sospechar ya. ¿Y qué vamos a sospechar? ¿Qué tipo de infección? Lo más típico es que sea una cándida, la Candida albicans. Entre un 70 y un 80% de las dermatitis del pañal infectadas son producidas por Candida albicans. Por eso mismo la aplicación, por eso aplicamos ya directamente casi el antifúngico en caso de sospechar. Los antifúngicos más investigados son la nistatina, el clotrimazol y el miconazol. Tienen una eficiencia similar y los efectos adversos generalmente son leves. La aplicación de crema antifúngica, bueno, pues como he comentado, hay que masajear, hay que dejar que penetre bien antes de aplicar el producto barrera. Es importante no mezclarlos y es importante también seguir las instrucciones de la ficha técnica. Y en cuanto al antifúngico en polvo, que se utiliza antes del hidrocoloide, a ser posible, bueno, pues como digo, a ser posible utilizaremos antifúngico en polvo cuando utilizamos el hidrocoloide en polvo también, por las razones que he explicado antes, pero si no disponemos de antifúngico en polvo, pues utilizaremos una crema antifúngica. Lo que pasa que en este caso lo que haremos será primero aplicar el hidrocoloide y después la crema antifúngica, antes del producto barrera y de la vaselina. Y luego, bueno, no se recomienda combinar los antifúngicos con corticosteroides porque tienen una eficacia similar, salvo existencia de otra patología subyacente, pero bueno, eso ya sería. Y luego, bueno, en caso de que se hiciera un cultivo y en vez de una Candida albicans surgiera pues una bacteria, pues lo más investigado es, desde luego, lo más utilizado es la mupirocina. Y ya para finalizar, bueno, pues es muy importante la formación continua de los profesionales. Es necesario que todos vayamos en una misma línea de actuación, dejando el mínimo espacio a la subjetividad, un mínimo margen, a ser posible ninguno. Y la valoración mediante las escalas pues es importante porque nos permite observar la evolución de las lesiones, facilita el registro, que es indispensable para poder generar nuevas evidencias. Y luego, en cuanto a los padres, a los cuidadores, pues hay que potenciar el empoderamiento, hacerles partícipes los cuidados porque son sus hijos y es importante aprovechar, pues por ejemplo, la estancia en el hospital para enseñarles, ¿no? Para implicarles y darles las herramientas necesarias para poder prevenir y tratar la dermatitis del pañal. Y bueno, sin más, pues nada, agradeceros el haber estado ahí y pues eso, muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias a las dos. Creo que está siendo verdaderamente un éxito por el chat, como lo estamos viendo. Realmente os puedo decir que estamos encantados porque Angie también la veo que está súper activa detrás y vemos que estamos recibiendo un feedback muy bueno. Por lo tanto, antes que nada, dar la enhorabuena a las dos ponentes por las dos presentaciones que nos han permitido escuchar. Y recordar que, bueno, todo esto lo vais a tener grabado y editado para poder compartirlo con el resto de compañeras, porque creo que es bastante visual y bastante claro y sencillo lo que nos han comentado ambas. Y muy bien, ahora vamos a pasar a la fase de preguntas, ¿vale? Y a pesar de que, y lo agradezco muchísimo, hemos recibido muchísimas preguntas muy interesantes, la mayoría, algunas a lo mejor no iban en relación con el tema, hemos tenido que hacer una selección. ¿De acuerdo? Y esa selección, pues bueno, incluso ahora en el chat también estoy viendo que hay cosas muy interesantes y nos tenemos que centrar. Deciros además, antes de empezar con este apartado de preguntas, que han habido más de 270 personas inscritas en el webinar, lo cual realmente os agradecemos muchísimo la confianza que habéis dado a la Sociedad Española de Enfermería Neonatal en colaboración con el grupo científico UPP Pediatría. Por tanto, sin más preámbulos, ya que como podéis ver me enrollo muchísimo, voy a dar paso a las preguntas. Y la primera pregunta que voy a lanzar es a Isabel María, ¿de acuerdo? Y una de las preguntas que nos han lanzado directamente desde el principio, desde la inscripción, es la siguiente. Y aunque sé que lo has tocado y lo hemos hablado, me parece que es importante recalcarlo, ¿no? Pero bueno, a ver qué nos dices. La pregunta es la siguiente. ¿Se continúa el cambio de pañal cada 2 a 3 horas, pese a que no esté húmedo o muy húmedo?
Con respecto a los cambios de pañales, en el caso de que exista demasiada humedad, no podemos, hay que aumentar el ritmo de cambio de ese pañal. Porque esa humedad, como he comentado anteriormente, va a provocar una sobrehidratación de la piel que nos va a predisponer para la aparición de una dermatitis del pañal. Con lo cual, en ese caso, aumentaríamos el ritmo de cambio de ese pañal. Si no aguanta 2-3 horas, pues tendría que hacerse antes. Y en el caso de que no exista suficiente humedad como para hacer un cambio de pañal, realmente el problema, bueno, uno de los condicionantes es la humedad, lógicamente, pero también tenemos otros factores que inciden en la dermatitis, como va a ser la oclusión que produce el pañal, que también he comentado. Entonces es interesante realizar, aunque no esté demasiado húmedo, realizar ese cambio de pañal y dejar la piel al aire durante unos minutos para poder prevenir ese riesgo de dermatitis. Perfecto. Creo que ha quedado muy claro, ¿vale? La dirección hacia la prevención, ¿vale? Porque esto tenemos que dejarlo muy claro y la verdad es que, creo que luego en el documento todavía no es que se ahonde más, pero creo que lo deja diametralmente claro. Gracias, Isabel. Ahora la siguiente pregunta, ¿vale? Voy a intentar alternarlas, es para Carmen, ¿de acuerdo? Y es una pregunta también que, bueno, yo creo que desde hace años lo he visto hacer, ¿vale? Y de forma recurrente vuelve esta moda, ¿no? La pregunta es clara. ¿Existe evidencia científica o pruebas del uso de aplicar oxígeno indirecto sobre la piel con dermatitis del pañal? ¿Es realmente una intervención efectiva? Pues a ver, la verdad es que no hay evidencia sobre eso. Y como se ha visto en la presentación que hemos hecho sobre el tratamiento, está desaconsejado porque precisamente consigue lo contrario a lo que se debería conseguir. Se produce un secado de la herida que no facilita para nada la recuperación de esa piel. No hay evidencias. No hay evidencias. Que lo soporten, no. Bueno, pues te lo agradezco muchísimo porque realmente es una de las cosas que incluso en mis inicios te puedo decir que cuando lo aprendes de alguien que te enseña, al final lo haces, ¿de acuerdo? Pero sí que es cierto que si no existe evidencia científica, si no hay estudios que lo apoyen detrás, como ensayos clínicos que tú sí que has realizado, pues la verdad es que deberíamos intentar no realizar este tipo de técnicas. Muchas gracias, Carmen. Ahora, otra vez me voy a ir con Isabel, ¿de acuerdo? Porque también una de las preguntas muy interesantes y que personalmente a mí también me resulta una línea de investigación muy potente es la siguiente, ¿no? Y máxime cuando también hemos participado en esa validación de la escala. Pero la pregunta es la siguiente y no me enrollo, que yo no me enrollo mucho. A ver, la pregunta o la apreciación era la siguiente. Una de las compañeras decía que le parece más sencilla la categorización que el Grupo Nacional de Estudio y Asesoramiento de Úlceras por Presión, GNUPP, realiza sobre las lesiones asociadas a la humedad, que podríamos decir que son, pues eso, 1A, 1B, 2A, 2B. Y la pregunta es, ¿cuál es tu opinión al respecto? A ver, la clasificación que hace la GNAUP sobre las lesiones asociadas a la humedad está clasificada solamente en dos categorías, que sería el eritema sin pérdida de la integridad cutánea y el eritema con pérdida de la integridad cutánea. Sí, es mucho más sencilla que quizás la escala de invalidada que existe para la dermatitis del pañal, pero tenemos que tener en cuenta que la piel del adulto tiene unas características totalmente diferentes a la piel del neonato. Y realmente no es una escala validada para la población pediátrica o para la población neonatal. Y desde mi punto de vista también se nos pueden escapar algunas cosas con la utilización de esta escala en neonatos. No solamente la valoración del área de eritema, sino la aparición de pápulas o de vesículas, que nos puede condicionar luego la aplicación de una forma de tratamiento u otro. Por lo que yo recomendaría el uso de la escala validada, que es cierto que con la infografía se simplifica un poco más el tema de los porcentajes. Y
bueno, ¿por qué no? En un futuro podemos intentar validar la escala de la GENAUS para la población pediátrica y neonatal. Claro que sí, sería una línea de investigación bastante potente, como comentas. Muchísimas gracias, Isabel. Creo que ha sido súper clara y queda, vamos, diametralmente claro el posicionamiento, ¿no? Basado en la evidencia científica. Muchísimas gracias. Y bueno, también hay muchas preguntas más para Isabel, ¿de acuerdo? Hay muchas más preguntas para Carmen, ¿de acuerdo? Pero bueno, como hemos dicho, hoy el protagonista es el documento de consenso, ¿vale? Pero nos queda un turno más, alguna pregunta más para Carmen, ¿de acuerdo? Como he comentado, habían, Carmen, muchísimas preguntas también sobre el tratamiento, pero parece que en el chat y en lo que estamos viendo ha generado ciertas preguntas sobre, por ejemplo, ¿se puede usar el óxido de zinc con o sin vaselina? ¿Se puede utilizar la vaselina sola para el tratamiento de la dermatitis del pañal? ¿Qué opinas? Parece que eso ha generado, pues, dudas de las cuales yo creo que estás acostumbrada a responder. Bueno, a ver, la pregunta es si la vaselina se puede utilizar para el tratamiento. Hombre, Sí, si se puede utilizar de forma aislada, ¿de acuerdo? sola no recomendable, no se recomienda. ¿Qué va? No, se recomienda el uso, a ver, cuando decimos el uso de productos barrera a base de zinc, vaselina, yo me imagino que se refiere a, sí que ponen como vaselina sola, pero para el tratamiento se queda muy escaso. En general, lo que hemos podido sacar un poco de la bibliografía es que, como mínimo, un producto barrera a base de óxido de zinc. Perfecto, yo creo que, vamos, ahora sí que ha quedado claro, pero aún así siempre esto genera un poco de controversia, ¿vale? Sí. Pero me encanta porque realmente gracias a eso es como podemos mejorar los cuidados en los más peques. Pues nada, muchísimas gracias. Vamos a hacer la conclusión de este webinar, ¿de acuerdo? Este primer webinar de presentación de documentos de consenso del Grupo de Cuidados de la Piel de la Sociedad Española de Enfermería Neonatal en colaboración con el Grupo Científico UPP Pediatría. Recordaros que este documento lo tendréis accesible en breve, ya no queda nada, ¿vale?, en la página web de la Sociedad Española de Enfermería Neonatal, al igual que también en la página web del Grupo Científico UPP Pediatría. Las socias, ¿vale?, y os animo a que os asociéis, ya que tienen ciertas ventajas, ¿de acuerdo?, en la Sociedad Española de Enfermería Neonatal, las socias recibirán ese documento en primicia, ¿de acuerdo? Pero bueno, es un documento libre, pues realmente el conocimiento tiene que ser libre y eso es una de las primeras o de las premisas que la Sociedad Española de Enfermería Neonatal lleva por bandera. Así que nada, simplemente agradecer también el trabajo detrás del webinar que hay también de compañeros que están participando y, por supuesto, animaros a que una vez editado y grabado este webinar lo podáis difundir a través de los diferentes puntos en los que os habéis conectado. Pues me consta que desde México, Argentina, Paraguay, España, Chile, vamos, para mí creo que esto es lo principal, estar unidos para conseguir evitar la variabilidad en los cuidados y mejorar los cuidados que damos a nuestros neonatos. Pues nada, muchísimas gracias.